quedarnos aquí y seguir explorando los múltiples productos hipotecarios que hay. Empezamos conectando bancos con quedarnos aquí y seguir créditos hipotecarios. Veíamos tres productos hipotecarios principales del mercado, que es préstamos con garantía hipotecaria, compra de deuda hipotecaria y préstamos de libre disponibilidad con garantía hipotecaria. Trabajamos con los principales bancos aquí a nivel acá en Perú. También tenemos una operación en México donde trabajamos con muchos bancos. Y hace unos 2 años vimos que había muchos clientes que no podían calificar a la banca tradicional. Y eran, desde nuestro punto de vista, buenos clientes. No calificaban a la banca tradicional, ya sea porque habían tenido ciertos atrasos en el pasado o ya sea porque no tenían una fuente formal de sus ingresos o era una fuente mixta de sus ingresos. Y decidimos nosotros empezar a financiar a estos clientes conectándolos con inversionistas. Creamos un vehículo de inversión y bueno, ya hemos seguido avanzando. Para darte un poco de números, hemos colocado casi 60 millones de dólares en préstamos con garantía hipotecaria. Estos incluyen las operaciones de los bancos, como también las que nosotros hemos financiado directamente. Tenemos más de 19 socios bancarios en Perú y México. Hemos captado inversión de fondos importantes como 500 Startups, Seedstars, GAN Ventures, y somos una de las pocas startups que utiliza el mercado de valores para levantar financiamiento como a través de emisiones de bonos, a través de un fideicomiso. Y básicamente esa es un poco nuestra historia. Interesante. No sabía que todo eso había pasado y todo es perfecto, ¿no? A veces uno no entiende por cómo es que uno llega a cierto punto en su vida, a veces no tiene explicación, no estuvo en tus planes, pero de pronto iniciaste en algo, una cosa trajo a la otra y si unes los puntos hacia atrás, fue perfecto que sucediera esta oportunidad hace años para que hoy ustedes se conviertan en un gran referente, ¿no? Rebaja tus cuentas es un gran referente no solamente para las personas que quieren reducir los intereses que tienen en sus préstamos hipotecarios o sus préstamos con garantía hipotecaria, sino que a su vez es una oportunidad para los inversionistas que están buscando diversificar sus fondos en distintas inversiones alternativas que le produzcan mejores retornos que la banca tradicional. Entonces, acá estamos saludando a la gente del Instagram y te cuento, Nicolás, que mágicamente ya estamos en Facebook hace como unos 8 minutos. así que ya estamos en simultáneo en ambas cuentas. Así que mandamos también un saludo a las personas del Facebook que se están conectando, que están iniciándose en el entrenamiento y les damos la bienvenida también. Muy bien. Excelente. Entonces, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Ahora nos van a dar, Nicolás, te voy a pasar a tu WhatsApp o al chat que tenemos en el Meet unos enlaces para que si gustas, alguien de tu equipo, ya los tengo, alguien de tu equipo los comparta en los distintos espacios de comunidades que ustedes manejen para que más y más personas se nos puedan unir. Así que justo ahorita que lo tengo ya, estoy un poco perdida con el mouse, acá te lo estoy pasando por el Meet y también te lo voy a pasar a tu WhatsApp para que podamos compartirlo con más personas. Bien, retomando entonces, gracias por la introducción. Siempre detrás de un emprendimiento que ha crecido tanto, siempre hay una historia, y esto es parte de su historia. Y de hecho sé que están ayudando a muchas personas, ¿no? Conectando, creo yo, personas excedentarias, personas que tienen fondos, que quieren invertirlos y quieren mejores rendimientos en soles, en dólares, con personas que necesitan el financiamiento. Pero ustedes tienen 2 tipos de inversión, ¿no? Hablábamos más temprano de las inversiones directas y de las indirectas, que digamos se trabaja a través de un vehículo de inversión diferente, con respaldo de un fideicomiso. Entonces, ahora vamos a hablar de estos puntos y sobre todo haciendo alusión al título de la exposición, que tiene que ver con los consejos que necesitamos ofrecer, que queremos ofrecer en este espacio, los tips que necesitas saber para poder encontrar el producto que tú necesitas y que no tenga riesgos altos, porque uno no invierte para quedarse con una propiedad, ¿no? Entonces uno invierte porque quiere flujos, porque quiere mejores retornos, pero no porque quiere quedarse con una propiedad. Entonces vamos a ver ahora estos 5 consejos importantes que necesitamos ver y también que nos compartas en base a tu experiencia, Nicolás,
¿qué es lo típicamente analizado por una persona que invierte en esto? Yo creería que típicamente una persona analizaría la garantía, ¿no? Analizaría la propiedad detrás. Y probablemente si está bien ubicada, si vale mucho, si está bien tasada. Ese sería mi referencia para yo poder optar por un préstamo, lo que típicamente creo que la gente hace. Pero tú cuéntanos qué es lo que la gente hace típicamente y qué es lo que debería hacer. Así que te escuchamos. Excelente, Clau. Mira, en primer lugar, pues cuando tú quieres invertir en préstamos con garantía hipotecaria, como bien has mencionado, el mercado y nosotros ofrecemos dos opciones. Una, tú inviertas directamente en el prestatario, ¿ok? Digamos, la hipoteca sale a nombre del inversionista y los flujos, nosotros nos encargamos de la cobranza, pero finalmente los flujos mayoritariamente van para el inversionista. Y la otra modalidad es a través de un fondo o un fideicomiso que tienen sus ventajas y sus desventajas, ambas opciones, y posteriormente las voy a comunicar. ¿Ok? Sin embargo, la más popular es la inversión directa y la verdad que, como tú bien has mencionado, es muy usual que nos llamen a las oficinas o nos contacten inversionistas que quieren invertir y nos dicen, oye, he encontrado una casa linda, el prestatario el dueño quiere un préstamo y quiere invertir, ¿no? Y es muy usual, porque obviamente no todos estamos en el mundo financiero o en el mundo de riesgo crediticio, que basemos nuestra decisión de inversión en base a cómo está la garantía. Y hoy en día lo que quiero hacer es poder transmitir algunos puntos que un inversionista profesional debe evaluar al momento de invertir, ya sea en una inversión directa o ya sea si va a ser un vehículo, cómo evalúa este vehículo estos puntos. Estos puntos son bastante conocidos, son las 5 Cs de riesgo crediticio, son muy conocidas. Y quiero pasar un poco por cada punto para que tu comunidad lo pueda tener presente al momento de realizar una inversión. El primer punto es la capacidad de pago. Es un punto que inclusive para mí está muy por encima de la parte del colateral, que es el inmueble. La capacidad de pago es uno de los aspectos más importantes para poder evaluar al momento de darle un préstamo a alguien. Recuerden, el objetivo de dar un préstamo con garantía hipotecaria es tener un rendimiento en base a los intereses que se van a recibir, ¿ok? En ningún momento es quedarse con la casa de la persona y buscar venderla. Puede ser un objetivo, si es que lo que tú buscas es eso, pero ahí puede ser que cometas ciertos errores al momento de la decisión porque directamente estás comprando un inmueble y no necesariamente comprar ese inmueble sea la decisión estratégica dependiendo de los flujos que quieras, los rendimientos, etc. ¿Ok? Entonces, si lo más importante es que la persona pueda pagarte el crédito, que es, digamos, este tema de la capacidad de pago, es uno de los primeros puntos que yo siempre le recomiendo a los inversionistas analizar. Cuando vengan opciones de inversiones, entender cómo son los ingresos de esta persona, cuánto está endeudado actualmente en el sistema financiero y con esta nueva deuda, cuánto va finalmente de sus ingresos netos destinar a pagar todos sus créditos. Ese es un punto muy importante. ¿Ok? Si hay alguna duda, pues adelante, encantadísimo de resolverlo. Cuando hablamos de capacidad, sí, cuéntame, Clau. Ok, excelente. Bueno, entonces repasando, estoy tratando de transmitir los 5 puntos que debe tener un inversionista antes de poder realizar en consideración antes de poder realizar una inversión en un préstamo con garantía hipotecaria. La primera C, son las 5 Cs, es temas de capacidad de pago. Antes de entrar a revisar el colateral, que es el inmueble, lo más importante es entender cuánto gana esta persona, cómo lo están calculando para que esta persona gane 100, por así decirlo,
y cuánto está destinando en pagar en no solamente esta nueva deuda que va a adquirir, sino otras deudas que tenga esta persona. ¿Ok? Con respecto a calcular los ingresos, obviamente, pues si una persona gana en un empleo formal y recibe una boleta, es bastante sencillo poder calcular cuánto gana. El tema es cuando tal vez es un pequeño empresario en donde la economía del negocio se mezcla con la economía familiar. Entonces, antes que ustedes decidir invertir y entrar a revisar este punto de la capacidad de pago, si les dicen, oye, esta persona gana 2.000 soles o 5.000 soles o 10.000, etcétera, hay que entender cómo han llegado a ese número, sobre todo si es que tiene ingresos no declarados ante SUNAT. ¿Okay? Entonces, la primera C es respecto a capacidad de pago. Un paréntesis, a diferencia de otros préstamos de donde ustedes pueden invertir, como por ejemplo préstamo de consumo, aquí es muy importante el inmueble en el sentido de que la persona va a tener una gran voluntad de pago. Entonces es por eso que el punto número 1, la capacidad de pago, es uno de los paradigmas, las variables más importantes al momento de definir una inversión. ¿Okay? Digamos que ahí se establecen o se identifica los riesgos realmente del producto de inversión, la capacidad de pago de la persona que estamos financiando o del grupo de personas al cual se está financiando. A eso te refieres con capacidad de pago, ¿cierto? Así es, así es. Hay una métrica muy conocida por sus siglas en inglés, se llama DTI, Debt to Income, el ratio de total de endeudamiento con respecto a sus ingresos netos. Ejemplo, si una persona gana 1.000 soles y destina 700 soles a pagar en deudas, pues es muy probable que esa persona tenga dificultades para pagar una deuda, porque está destinando gran parte de sus ingresos netos con respecto a pagar las deudas, le queda muy poco para vivir. ¿Ok? Un ratio sano es alrededor del 30%, 35%, dependiendo de los montos de los ingresos se puede llegar hasta 45, 50%, pero es un punto que ustedes deben evaluar. ¿Cuánto de la persona que está solicitando el dinero, cuánto gana neto y cuánto va a destinar en pagar no solo la deuda que va a recibir, sino sus otras deudas en el sistema financiero? Y esa proporción, analizarla y revisarla. ¿Ok? Excelente. La siguiente C que deben tener en cuenta como inversionistas antes de invertir en un préstamo con garantía hipotecaria es lo que llaman los gringos el cash flow en inglés o flujo de caja. ¿Okay? Esto es muy importante porque si una persona, por ejemplo, un típico ejemplo, una persona que cambia muy rápido de trabajo o una persona, imagínate que tomas un empresario que recién ha empezado su negocio, pues hay cierta incertidumbre con respecto a cómo se va a tratar el flujo de caja, cómo van a ser sus ingresos proyectados. Entonces, el segundo punto que hay que tener en cuenta es cómo ha sido su historia del pasado. Si está trabajando, si es un pequeño empresario, ¿cuánto tiempo viene trabajando en este rubro? ¿Cuánto tiempo tiene el local? ¿Cuántos empleados tiene? Si tiene cuántos años de funcionamiento. Cómo han sido sus ingresos en el pasado, no solamente en el mes pasado, 2 meses, si hay cierta estacionalidad en el negocio. Entonces es importante que entiendan cómo van a ser los flujos futuros de este negocio. Y aquí en pandemia, pues, por ejemplo, si les viene un microempresario que tiene un negocio de cines, bueno, recién han aperturado los cines y les pedía un préstamo hace unos meses, tal vez ustedes iban a tener cierto recelo en darle porque no sabían cuándo iba a aperturar los cines. La misma lógica aplica al momento de revisar la segunda C de cash flow antes de invertir en un préstamo con garantía hipotecaria. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Recuerden, punto número 1, capacidad de pago. Y punto número 2, cash flow o flujo de caja. Flujo de caja. ¿Ok? Estamos poniendo en el Facebook esas Cs. Ya pusimos la primera C, ahora vamos a poner la segunda C que la estoy escribiendo, que es cash flow o flujo de caja. Perfecto. Ok. La tercera C es, ahora sí, lo que todos los inversionistas normalmente solamente revisan, es el tema del inmueble o el colateral. ¿Ok? Y cuando revisamos el colateral, pues no solo revisamos si es que la casa nos gusta a nosotros o no, o si es que viviríamos en ella o no. Esos son puntos realmente secundarios. Quiero darle algunos puntos que tienen que revisar con respecto al colateral para tenerlo en cuenta como una buena opción de garantía inmobiliaria. ¿Ok? El primer punto tienen que entender es la ubicación. ¿Ok? Hay distritos que son más comerciales que otros.
zonas que son más comerciales que otros. Eso es algo, creo, bastante lógico. El segundo punto, tienen que entender, es la antigüedad de la vivienda. La antigüedad de la vivienda, las inmuebles pueden ser que sean muy antiguos y que sea valorizada la construcción, pero puede ser que esa construcción ya no valga tanto porque es muy antigua. Es un punto importante también a considerar. El tercer punto es el tipo de inmueble, en el sentido de que si es un departamento, una casa, un terreno. Obviamente, por ejemplo, si es un terreno, una casa de campo, una casa de playa o tu segunda vivienda, el riesgo aumenta, a diferencia de que sea tu propia casa o tu propio departamento. En Rebaja tratamos de que la mayoría de inmuebles sean las propias casas de las personas, porque eso disminuye muchísimo el riesgo. 80% de nuestras garantías, por ejemplo, son casas o departamentos de nuestros propios clientes. ¿Ok? Claro. Entonces, ese es un punto muy importante. Muchas personas, y es muy usual que solicitantes a préstamo quieran hipotecar un terreno que tienen en la Panamericana Sur, que es enorme y que vale varios millones y solo quieren un pequeño crédito. Pero, pues, un terreno va a ser difícil de realizar al momento de vender, dependiendo del terreno, pero es distinto que pierdas tu casa a que pierdas el terreno secundario. ¿Ok? Okay. Otro punto para revisar es el valor del metro cuadrado. ¿Ok? Y esto es para poder prevenir, porque hay terrenos que son muy grandes, que valen muchísimo dinero, pero tienen un metro cuadrado bastante bajo. El metro cuadrado es una forma de poder distinguir si es un inmueble que puede ser comercial o no, comparándolo con otros metros cuadrados de la zona. Entonces, por lo general, para evitar hipotecar un terreno que es enorme, con un crédito tal vez grande o mediano, y que finalmente, si las cosas van mal, hay que ejecutar el terreno y nos vamos a demorar varios años, pues el valor de metro cuadrado es un indicador que nos puede decir qué tan comercial puede ser ese inmueble o no. ¿Okay? Otro punto que lo hemos visto, porque no han venido clientes que quieren hipotecar y son dueños de una iglesia, por ejemplo, o dueños de un colegio, o dueños de un nido, o tienen muchos locales en un mercado y quieren hipotecar eso, pues hay que entender que hipotecar eso tiene un impacto social. Desalojar, imagínate que si hipoteca un colegio y tienes que desalojar a los niños, digamos, va a haber Entonces, por más que sea digamos, la capacidad de pago está bien, el cash flow está bien, el tema del inmueble hay que ver si es que hay un impacto social desde mi punto de vista, depende ya del estómago de cada inversionista. Otro punto importante es que también tiene que ver con el impacto social, es entender la edad del garante. ¿Ok? Como sabemos, cuando alguien solicita un préstamo, ¿ok? Puede ser que el que solicite el préstamo sea distinto al que ofrece la garantía. Por lo general, por ejemplo, la típica figura, el hijo solicita el préstamo y los papás dejan en garantía su casa. ¿Okay? En esta figura, pues hay que entender un poco cuál es la edad de la persona. Porque si el garante es mayor de edad, no solamente hay que pasar exámenes psicológicos al momento de formalizar la notaría y exámenes psiquiátricos para garantizar que la persona esté en sus cabales al momento de firmar la garantía, sino que desalojar a una persona que está en una vivienda que tiene 80 y tantos años, pues va a tener un impacto social, ¿no? Porque va a ser más difícil. Entonces es otro punto para considerar en el tema del inmueble. Y no me quiero explayar, pero lo que quiero darles como ejemplo a tu comunidad de inversionistas es que no solamente si es que es la casa que te gusta o no te gusta para invertir. O sea, les he dado muchas variables que no consideran esos puntos para tomar una decisión. Y una pregunta, Nicolás, para poder tener en cuenta la valorización de esta propiedad junto a todos estos criterios, ustedes o tú recomendarías pedirle a la gestora del fondo o a la entidad financiera que nos transparente con algún tipo de tasador certificado o algo, porque tú sabes que al final, claro, la casa puede valer supuestamente $1 millón, pero en la realidad el valor del mercado tal vez es menor. ¿Hay manera de que el inversionista se cubra en ese aspecto? Totalmente. ¿Con algún análisis, digamos, estandarizado o regulado o algo así? Totalmente. Es importante entender que el valor de un inmueble en un préstamo lo determina un tasador. El tasador tiene un código
registrado en la SBS, que puedes entrar a la SBS, buscar el código del tasador y verificar que el perito tenga los permisos para hacer una valoración. Y ese es un documento que es muy interesante, que es importante revisarlo a fondo, y no solamente sale temas del cómo han llegado al precio, ¿ok? Que ahorita voy a comentarles algunos puntos, sino sale, por ejemplo, la zonificación del inmueble, sale características del inmueble, características del entorno, si es una zona peligrosa, ya sea por desastres naturales o por peligrosidad. Bueno, depende de cada tasador, ¿no? Normalmente nosotros sí somos bien exigentes en los informes, pero hay mucha información en las tasaciones. Okay. Y los tasadores determinan el precio por lo general por dos métodos: un método de costeo, que básicamente dividen el inmueble en muchos pedazos en el terreno, en la construcción, etcétera, y determinan un costo. Por lo general ese costo está subvaluado, perdón, con respecto al mercado, está un poquito menos del mercado. Y hay otro método que es el método de comparación, que toman el inmueble con características similares. Esto se puede hacer mucho en los departamentos por lo general, y determinan un precio. Perfecto, está bien. Eso hay que tenerlo en cuenta, señores, porque a veces solo miramos la rentabilidad, ni siquiera miramos la casa, miramos la rentabilidad, nos deslumbramos con la rentabilidad. Como segundo paso miramos cuál es la garantía, la casa, la zona, el valor, pero ¿de qué sirve tener una casa, digamos, enorme, grande, costosísima, si ese no es el objetivo de tu inversión, quedarte con ella, o si va a estar complicado desalojar a las personas que oficialmente viven allí, ¿no? Y como dice Nicolás, más allá de los trámites, de lo engorroso que puede ser el tema a nivel, no sé, judicial y legal, es el impacto social que se genera y se hace en esta familia, ¿no? En esta comunidad. Entonces, yo creo que nadie invierte para ese fin. Así que hay que tener en cuenta no solamente la tasa, no solamente la garantía directa, sino también, ya pasamos por 3 Cs, la capacidad de pago de la persona que requiere o de las personas que requieren el financiamiento, el flujo de caja o cash flow, que es la segunda C, y la tercera en la que estábamos tiene que ver con el colateral, que es el inmueble, ¿no? Que está en garantía. Vamos en la tercera C. Y de hecho, para las personas que están en el Facebook, estas C están circulando en la ventana, y las personas que están en Instagram estén tomando nota y tranquilos, este IGTV va a quedar guardado también. Perfecto, vamos con la cuarta C, a lo que quieres hacer alguna... No, está bien, o sea, si hay gente que recién se está uniendo, lo que quiero decirles es básicamente que estoy dando ciertos puntos que hay que analizar antes de invertir en un préstamo con garantía hipotecaria, y lo estamos haciendo a través de estas famosas 5 Cs del crédito, pasando una por una. Ya, como Claudia dijo, hemos pasado por las 3 primeras, vamos para la cuarta C, que tiene que ver con el carácter, ¿ok? Y el carácter involucra muchos elementos, ¿ok? No solamente la actividad de la persona. Por ejemplo, es loco, a veces vienen negocios hasta que son ilegales y quieren que los financiemos. Pero también no solamente negocios ilegales, sino, por ejemplo, negocios que pueden ser, digamos, con ingresos de flujo de caja volátiles. Tenemos, por ejemplo, pequeña agricultura, pequeña pesca, o tal vez ciertos negocios, ciertas industrias donde tal vez pueda ser medio dificultoso cobrar, mototaxis, taxis, futbolistas que no son de profesionales, también vienen solicitudes. O sea, en el mundo del préstamo pues se encuentran muchas opciones, y el carácter también tiene que ver con qué es lo que hace la persona y qué actividad está realizando. Otro punto importante de la actividad, del carácter, perdón, es la edad. ¿Ok? Si una persona viene a los 75 años a solicitarte un préstamo a 5 años, pues es un poco difícil que esa persona mantenga los ingresos que mantiene a los 75 años. Puede ser que sí, pero lo más probable es que a esa edad los ingresos vayan disminuyendo o la actividad económica vaya bajando. Totalmente de acuerdo. Básicamente porque está en una edad no productiva necesariamente, ¿no? Ya a esa edad vienen otras repercusiones de mayor prioridad para la persona mayor, que son temas de enfermedades o de cuidados. Entonces, aumentan los riesgos tremendamente, ¿no? Y ahí viene el trabajo de una correcta empresa financiera, una gestora que se encargue de justamente prever esos riesgos y no facilitar el
financiamiento a tutti li mundi, a todos los que pidan el financiamiento, sino hacer un filtro, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Sí. Otro punto del carácter que es importante es su historial crediticio. Pues hay gente que busca y hipoteca su casa, hipoteca el activo de su vida para poder reparar su situación. Y eso, pues a nosotros nos encanta. Ok, te equivocaste en el pasado, generaste atrasos, dejas hipotecada tu casa para reparar esa situación. El préstamo que te vamos a dar va a ser para poder poner en verde tu situación y pagarle a las personas que debes. Eso es excelente. Pero si una persona que tiene deudas atrasadas te solicita un préstamo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero pagarle a esas personas, ya les debí, ya los fregué, ya no les quiero pagar nunca más, chao. Pues eso te deja algo del carácter de esta persona. Entonces, es importante que revisemos el historial crediticio, no solo para entender qué es lo que pasó en el pasado, sino también saber con quién nos estamos metiendo en una relación que por lo general es de varios meses, inclusive de varios años. ¿Okay? Así es. Así es. Bueno, y por último, en el tema del carácter, es increíble que no se hagan búsquedas en Google. Bueno, nosotros tenemos otras herramientas que además vemos temas judiciales, legales, policiales, etcétera. Pero es un punto que también hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, nos han llegado solicitudes de personas que tienen problemas de lavado de activos con el Poder Judicial, personas que trabajan en Odebrecht y han trabajado en esas compañías y vienen a solicitar préstamos porque nadie les quiere dar financiamiento. Pero es un punto del carácter que hay que tener en cuenta, porque si esta persona tiene un problema judicial y este problema judicial se agrava, es muy probable que vengan embargos, se corten sus ingresos, vengan una serie de requerimientos de capital, y ese es otro punto que tiene que ver con el carácter. Y son los riesgos que siempre van a estar, digamos, a los que va a estar expuesto el inversionista, pero justamente el trabajo de una entidad financiera es, digamos, minimizar, controlar, aminorar los riesgos para evitar de que se queden con el peor escenario, que es quedarse con la propiedad. Antes de que continúes, Nicolás, hay una pregunta en el Instagram que me parece importante compartir con la comunidad y se trata de Paola. Paola nos comenta, y le mando un abrazo a Paola, ella es amiga mía y cliente nuestra también. Ella nos pregunta, ¿en dónde se pueden encontrar estas alternativas de inversión y cómo saber cuáles son de confianza y no una pirámide? Considero que más de una persona tiene disponible pues, una serie de marcas que existen en el mercado. De hecho, Paola, la persona que estamos entrevistando, que es Nicolás Mendoza de Solar, él trabaja para una compañía que es rebajatuscuentas.com. Pero así como rebajatuscuentas.com, hay muchas más en el mercado. Entonces, ¿cómo podría entonces, Nicolás, alguien como Paola, saber, ¿no? Si es una empresa de confianza, que realmente no va a estar estafada? ¿Qué variables, además de estos 5 tips, nos puedes decir como para que tal vez busque en algún lado, en algún reporte, no lo sé, para que ella se sienta segura? Ok. Hola, Paola. En primer lugar, bueno, nosotros ofrecemos opciones de inversión, ya sea como inversionista directo o a través de un vehículo de inversión para inversionistas acreditados. Quiero hacer un paréntesis, nosotros no somos una institución financiera, ¿ok? Nosotros somos básicamente un marketplace donde conectamos inversionistas con prestatarios, ¿ok? Estamos registrados en la SBS como una casa de préstamos, ¿ok? Que es parte de un registro. ¿Y qué puntos hay que tener en cuenta? Básicamente hay que, bueno, más adelante voy a explicar las 2 opciones que hay de inversión en el mercado, pero es importante que cualquiera de las 2 opciones que tú vayas a elegir para invertir, indagues en esa política de riesgo, indagues en estos puntos que estoy mencionando. Ok, oye, ¿cómo calculan la capacidad de pago? Es importante que seas incisiva, ¿ok? Porque finalmente, cuando tú inviertes en este tipo de préstamos, como te digo, por lo general es una relación de varios meses, ¿ok? Es una relación que, pues, tienes la voluntad de que vaya bien y que si es buena, lo más probable es que sea por muchos años. Entonces, no tengas temor de poder solicitar información sobre cómo evalúan los clientes,
cómo ha sustentado el cliente, que te pasen la documentación, que te pasen el reporte de riesgos, quién ha sido el analista, cómo lo han evaluado, cómo es la tasación, cuántas veces ha sido esta persona solicitado préstamo en la empresa anteriormente, y repasas estos puntos que hay, básicamente, ¿ok? Que tienen que ver con riesgo crediticio. Este tipo de negocios, pues el principal riesgo es el riesgo crediticio. Y el riesgo crediticio, pues en este tipo de negocios, porque hay una garantía, hace que las probabilidades de pérdida de capital sean muy remotas, porque el inmueble por lo general, digamos, si se vende, se recupera el capital y solo se financia una pequeña parte del inmueble. Si el inmueble vale 100, se financia hasta un 30, por ejemplo. ¿Ok? Pero sí, pues te vas a meter en temas de que no vas a recibir el rendimiento del mes que tú tenías acordado y vas a estar esperando ese dinero hasta que se ejecute la garantía. Y esa no es la idea es evitar eso y tener tu pago de rendimientos a tiempo y de forma ordenada. Uh-huh, uh-huh. ¿Y a qué plazo? Zuli nos pregunta, ¿a qué plazo son estos préstamos? Mira, nosotros tenemos préstamos a un plazo mayor que por lo general se ofrecen en el mercado. Y eso tiene que ver con, bueno, nuestra quinta C que justo iba a hablar, que son sobre las características de los préstamos. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a aprovechar a hablar de la quinta C para responder esta pregunta. La quinta C es la característica del préstamo. Y el plazo es un punto muy relevante. ¿Ok? ¿Por qué es muy relevante? Porque por lo general los préstamos con garantía hipotecaria tienen un ticket mayor a otro tipo de préstamos que son, por ejemplo, de consumo, de tarjetas de crédito, etc. ¿Okay? Al ser un ticket mayor, el plazo es muy importante para que el cliente pueda afrontar la cuota. Si el plazo es más corto, la cuota va a ser mayor y por ende no le va a dar la capacidad de pago para poder pagar esa cuota. Si el plazo es muy largo, es mejor para el cliente en cierto sentido, porque la cuota va a ser pequeñita. ¿Ok? Entonces, si alguien va a poner en riesgo su patrimonio, que principalmente a veces es el patrimonio de toda su vida, como su casa, para un préstamo con garantía hipotecaria y se le da un préstamo, un plazo corto, por lo general de 12 meses, es muy probable que esa persona tenga dificultades para poder afrontar esa cuota, ¿ok? O, bueno, si tiene buenos ingresos sí lo va a poder hacer, pero lo que funciona y lo que normalmente se está viendo en el mercado, que desde nuestro punto de vista es un gran riesgo, es que se utilizan estas tipo cuotas balloon o cuotas pago de capital al final del periodo, y ese es un método de préstamo bastante riesgoso. Como el préstamo lo quieren hacer a corto plazo y no quieren hacer un pago de capital más intereses a 12 meses, pues diseñan el préstamo para que solo paguen intereses mes a mes y el capital al final del periodo. Lo que hace eso es que es muy difícil, digamos, si te prestan 100.000 soles, que pagues intereses todos los meses y devuelves los 100.000 soles al final del periodo, pues por lo general los negocios y las personas no tienen esos eventos de liquidez tan extraordinarios para poder devolver el capital. Y lo que sucede es que simplemente buscan otro inversionista y están así hasta que la persona ya no puede pagar y simplemente pues entra a ejecución. Entonces, respondiendo a la pregunta del Instagram, el plazo es muy importante. Nuestros plazos promedios son entre 4 a 5 años. Son plazos relativamente más largos que la industria, pero buscamos que nuestras cuotas siempre sean capital más intereses al momento de amortizar, digamos, en cada cuota. De esa forma, pues el cliente puede solventar sus cuotas y no tener estos eventos de liquidez extraordinarios para poder pagar una cuota muy grande al final del periodo. ¿Ok? Uh-huh. Sí, porque recordemos que detrás de la inversión hay personas que están requiriendo el financiamiento. No son instituciones gubernamentales, no son empresas, son personas que, como dice Nicolás, tienen, digamos, mayores riesgos de que de manera poco frecuente tengan a la mano 100.000 soles para devolver de una, ¿no? Y nuevamente, ese es el momento en el cual termina el contrato y queremos reducir los riesgos. Por lo tanto, entiendo que cuando esa persona que se financia paga, digamos, mensualmente una cuota, esta cuota involucra intereses, obviamente, que es parte de la ganancia del inversionista, y también capital, ¿cierto? Así es, Como así una es. amortización. Uh-huh.
Así es. El método tradicional, el que, digamos, nos vemos en los bancos, se le conoce como método francés, que es capital más intereses. ¿Ok? Correcto. Es el otro método que paga solamente intereses y devuelves el capital al final del periodo, se le conoce como una cuota balloon, una cuota bullet, también se le dice, que básicamente es intereses y capital al final del periodo. Y es muy usual ese tipo de préstamos. ¿Cuándo tiene sentido ese tipo de préstamos? Pues hay ciertos negocios que tienen cierta estacionalidad y necesitan capital de trabajo, pues ahí tienen sentido si es que va a tener esa liquidez al final del crédito. Otra forma que tiene sentido es, oye, mira, yo necesito solamente un préstamo a corto plazo, pero quiero vender la casa. La casa que voy a hipotecar la quiero vender y de ahí voy a recibir la liquidez que necesito para devolverte el capital. Ok, tiene sentido. Bueno, hay que revisar los otros variables, pero tiene sentido tal vez darle un préstamo así. Pero en otras ocasiones no, y realmente es la minoría las opciones que hay para poder dar un préstamo que sea solamente intereses y capital al final del periodo. Ujú, comprendido, comprendido. De hecho, la misma Paola nos hace una nueva pregunta y es tanto la inversión directa como la inversión indirecta, más o menos en el mercado, en Perú, ¿cuáles son las tasas aproximadas, ¿no? ¿Cómo está el mercado en ambos tipos de inversión? Claro, y eso tiene que ver también con las características del préstamo, la quinta C que les había mencionado. Las tasas en el mercado son bastante dispares, ¿ok? Puedes encontrar tasas en el mercado que van desde el 40 y tantos por ciento hasta tasas que van desde el 20 y tantos por ciento, ¿ok? Lo que hay que entender es que la tasa final que paga el cliente no solamente es la tasa de interés del mes a mes que va a pagar, sino también un costo de estructurar la operación que el cliente paga al momento del desembolso del préstamo. ¿Ok? Entonces, los costos de financiamiento por lo general son mayores a netamente la tasa. Ujú, Y para entenderlo, la relación de tasa con riesgo, pues sí tiene que ver, sí totalmente, es un tema que hay que entender. totalmente. Si hay un cliente que quiere tomar una tasa del 40 y tantos por ciento, dejando con garantía su inmueble el 30%, pregúntate por qué lo quiere hacer. Que cómo ha llegado a esta situación en donde tienen que financiarse tal vez a una tasa tan alta para poder acceder. Nuestras tasas promedio van entre el 22 al 25%, dependiendo de los plazos, y esas son las tasas, digamos, que le cobramos al cliente. Si añadimos los costos de estructuración, estamos hablando que una tasa costo efectiva que pagan nuestros clientes está alrededor del 28-30%. Ujú. Ujú. Entonces, eso es lo que paga el cliente al cual ustedes financian, que es una tasa Sí, dentro de todo, yo considero bastante, está dentro del rango que una entidad podría prestarle a una persona natural, ¿no? Mientras que prestarle a alguien, para tú como inversionista tener rendimientos del 40, ponte a pensar cuánto le está cobrando la entidad a esa persona que se pide financiamiento, por lo menos un 50%. ¿En qué punto de su vida está, como dice Nicolás, para aceptar un préstamo tan caro? O sea, ¿qué nivel digamos, tal vez de desesperación requiere para el préstamo? ¿Realmente podrá ser capaz de afrontar estos pagos mensuales, esta devolución de capital? A veces solo vemos nuevamente la tasa y no vemos lo que hay detrás. Hay que ponernos un poco a reflexionar y echar para atrás. O sea, si yo Claudia Macedo, todos los bancos me cierran las puertas, nadie me quiere prestar, yo tengo que pagar algo, me financio con una entidad que ofrece préstamos con garantía hipotecaria, pongo en garantía mi propiedad y acepto como sea un 50% de costo financiero para que me ayuden, es que realmente estoy desesperada. Y es que probablemente llegado el momento final no esté en capacidad de devolver. Entonces, yo ya tengo claro. varios amigos, clientes, personas que invierten en este mundo y que no con, ay, Nicolás, te perdimos en la laptop. Seguimos en el Instagram, pero ya regresaste. Ya estamos de vuelta. Ahí tengo que hacer Perdón. magia para que nos vuelva a cuadrar. Entonces, lo que mencionaba, un poco poniéndome en el caso extremo, ¿no? ¿Qué sucedería si es que, lo que ha pasado a clientes que se han comunicado conmigo? Claudia, estoy invirtiendo, no voy a decir el nombre de estas compañías, obviamente, para cuidarlas, porque estamos, creo yo, en un mercado también libre y no es el espacio, no queremos hablar mal de ninguna marca, pero es una marca peruana que ofrece este tipo de préstamos con garantía hipotecaria que está teniendo no una, varios casos que tienen morosidad
donde el cliente inversionista espera un ingreso mensual, no lo está percibiendo hace varios meses. Y dos, digamos, las cosas más extremas que me han preocupado es que estas personas ya tienen en ejecución o en vías de ejecución la garantía de la casa. Entonces, yo considero que, y esas personas no se enfocaron en las 5 Cs que nos está mencionando Nicolás en esta noche, ¿no? Se concentraron en el rendimiento y en la garantía, punto, no vieron más. Entonces, ¿queremos realmente llegar a ese punto de estar preocupados, estresados del proceso de ejecución de una propiedad? ¿Eso queremos? Bueno, a eso apunta las empresas que ofrecen tasas altas, ¿no? Yo considero que rebaja tus cuentas, y no es por hacerle cherry ni nada, pero no es el espacio de hacer publicidad, sino es el espacio de educar, de mostrar en este video 5 variables importantes y la diferencia que ahorita vamos a entrar a tallar entre las ventajas y desventajas de invertir de uno a uno o invertir de uno a un grupo, ¿no? O sea, uno inversionista a un grupo de varias propiedades a través de bonos titulizados. Entonces, qué importante es lo que estamos escuchando, ¿no? Son experiencias reales de gente real que están teniendo malas experiencias por haberse fijado solo en la tasa. Entonces, consideremos esto como una reflexión importante, un aha moment de esta conversación para ser más responsables al momento de escoger vehículos de inversión de este tipo. ¿Listo? No sé si hay algo más que quieras agregar. No, algo que está en relación a la pregunta que nos hizo una persona de la comunidad es, oye, no tengan temor de preguntar sobre estas 5 Cs que he tratado de transmitirles hoy en día. También preguntar cómo es la morosidad de la empresa, ¿no? Muchas veces crear el préstamo no termina el trabajo. Muchas veces simplemente cuando hay inversión directa, a veces el inversionista invierte en el cliente y la empresa, ok, ya ustedes se arreglan, tú le pagas a él. Y esa no es una forma eficiente de trabajar porque no podemos controlar los hábitos de pago del cliente. Finalmente, pues si el inversionista, si el prestatario, el cliente, le deposita directamente al inversionista, ¿cómo la empresa que controla el riesgo sabe si esta persona está pagando puntualmente, con cuántos días de atraso, cómo es el ratio de morosidad? Pierde cierto rastreo. Entonces, es importante que ustedes pregunten antes de invertir, oye, ¿cuál es el ratio de morosidad y cómo lo calculas? ¿Ok? Porque, pues, es increíble cómo he trabajado con muchas fintechs y empresas de tecnología y cada fintech tiene su forma de calcular el ratio de morosidad, de verdad. Y es, digamos, no tengan temor de indagar en la información porque ese es parte del due diligence, de la revisión que hay que hacer como inversionistas al momento de invertir en préstamos. Así es, así es. Hay personas que nos están preguntando cuáles son las tasas de interés para el inversionista, etcétera. Y de hecho a Fanny Alegre, que también es parte de nuestra cartera de clientes, le respondo directamente y te mando saludos, Fanny, a ti, a tu esposo Juan, hasta Arequipa. La idea de este espacio no es hablar de tasas de interés, básicamente por un tema de que este es un espacio educativo y también que no es un espacio de venta, ¿no? Pero sí quiero que sepas, Fanny, que Rebaja Tus Cuentas ofrece este servicio de inversión en préstamos con garantía hipotecaria, y si tú estás interesada, te vamos a pasar un enlace para que llenes tus datos y una persona de rebajatuscuentas.com se contacte contigo y te asesore gratuitamente, ¿sí? Pero para que tengas una idea de las tasas, de hecho, están muy por encima de la tasa bancaria y superan los 2 dígitos, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos esto, y con esto respondo a varias preguntas que puedan venir a partir de las tasas y esto. Estamos cuidando en realidad las marcas y promoviendo este espacio como lo que realmente es, que es un espacio educativo. Así que ahora vamos a dejar en Facebook y próximamente en el IGTV un enlace para todas las personas que quieran tener una asesoría totalmente gratuita con Rebaja Tus Cuentas y que por ser parte de nuestra comunidad puedan tener acceso a una tasa, digamos, o un retorno preferente, ¿no? No quiero adelantar más, pero sí quiero mencionar que hemos llegado a un acuerdo con Nicolás en poder ofrecer no un rendimiento estándar, sino un rendimiento superior. Así que a las personas interesadas estamos dejando el enlace en el Facebook, y cuando se cuelgue este IGTV lo vamos a colocar también en la descripción y el copy. Así que estén atentos todos, y si alguna persona quiere solicitar este enlace, nos lo pide por favor a través del Direct Messenger de Facebook, del Instagram, que vamos a estar prestos a responderles uno por uno.
Perfecto, Así ya nos vamos es. a poner por el Facebook y bueno, con esto respondo a todas las personas que estén interesadas en saber más de las tasas, el funcionamiento del producto, los riesgos. En una asesoría eso se va a poder ver con total profundidad. En este espacio vamos a ver preguntas relacionadas a cómo escoger correctamente una inversión en préstamos con garantía hipotecaria y también vamos a ver las diferencias entre inversiones directas, one-to-one, uno a uno, e inversiones que tienen un fideicomiso, ¿no? Inversiones, digamos, de uno a muchos, que al final, o de muchos a muchos, que al final creo que eso diluye mucho el riesgo, diversifica el riesgo y es más favorable para una persona conservadora. En estas circunstancias en las que está el Perú, yo recomiendo en esta posición inversiones más conservadoras que las más arriesgadas. ¿Ok? Sí. Continuemos entonces, Nicolás. Bueno, ya hemos repasado las 5 Cs, ¿ok? Acuérdense: capacidad de pago, cash flow, flujo de caja, colateral, carácter de la persona y características del préstamo, ¿ok? Perfecto. Creo que es importante, como bien has dicho, mencionar sobre las diferentes alternativas de invertir en préstamos con garantía hipotecaria. Y ahí puedo hablar de las ventajas y las desventajas. En el mercado, por lo general, hay dos formas de invertir. Una forma de invertir es una forma directa, donde tú, inversionista Juan, financia a prestatario, solicitante del crédito, Roberto. Juan le entrega el dinero a Roberto y Roberto le va a poner en garantía la casa a nombre de Juan. Roberto va a pagar mes a mes las cuotas bueno, en nuestro caso nos paga a nosotros y nosotros le transferimos a Juan, ¿ok? Y esa es una forma que nosotros le llamamos inversión directa. La otra alternativa es invertir a través de un vehículo de inversión, ¿ok? Cuyo subyacente, que ese vehículo toma el de inversión y a su vez realiza la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, ¿ok? Voy a entrar en las ventajas y las desventajas de cada opción. Voy a empezar con la inversión directa. La inversión directa, ¿ok? Una de las ventajas que tiene es que por lo general la tasa de interés que paga el cliente es trasladada en gran parte al inversionista, ¿ok? Entonces estamos hablando que los rendimientos pueden ser bastante atractivos para el inversionista, ¿ok? Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es que puedes revisar la operación muy detalladamente. Como tú vas a invertir en la operación de Roberto, pues puedes pedirle los ingresos de Roberto, la historia que hizo Roberto, la tasación del Roberto, pues puedes indagar en la información como les he tratado de enseñar en este live, ¿ok? Entonces, yo creo que esas son las dos ventajas principales, ¿ok? La primera es que, pues, tienes los rendimientos más altos, y la otra ventaja es que puedes indagar y meterte mucho en la operación que vas a financiar. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas, y la primera, es que es difícil diversificar en préstamos con garantía hipotecaria. Todos entendemos que la diversificación es una forma de mitigar el riesgo, ¿no es cierto? No poner todos los huevos en una sola canasta, como se dice. Entonces, si tú quisieras mitigar, digamos, diversificar en los préstamos con garantía hipotecaria, pues cada préstamo con garantía hipotecaria es entre 80.000 y 100.000 soles. Hay tickets más pequeños también, pero si quisieras tener 10 o 20 hipotecas, pues necesitas un dinero considerable de inversión para poder diversificar y tener, bueno, 10 ni siquiera es muy diversificado, pero bueno, digamos, en el caso ideal, 10, 20, 30 hipotecas, pues necesitas muchos recursos para poder diversificar. Entonces, la primera desventaja, ya hemos hablado de las ventajas, la primera desventaja de invertir de forma directa es el tema de la diversificación. ¿Okay? Estamos concentrados, ¿no? De una persona inversionista a una persona que pide financiamiento y pone en garantía su propiedad. Así es, así es. Tomen en cuenta también que los préstamos pequeños con garantía hipotecaria no siempre son los más comerciales, son los menos usuales realmente. Son préstamos de 20.000, 30.000 soles, no son muy usuales. El otro punto que yo siempre lo menciono, porque es importante tenerlo en cuenta, es el tema de la confidencialidad. Al momento de tú invertir de forma directa, tú, inversionista, eres parte del préstamo que le has dado al solicitante, ¿ok? Entonces, si Dios no quiera, pero es una probabilidad, es una posibilidad, el crédito va mal,
tú eres parte del proceso litigante al momento de la ejecución, ¿ok? Y pues no hay ningún problema, o sea, van a haber abogados que van a gestionar el proceso por ti. Sin embargo, muchos inversionistas tienen recelo de que sus nombres sean visibles al momento de la ejecución, ¿ok? Entonces, la desventaja número 2 es el tema de la confidencialidad. Y el punto número 3 es el tema de hacer coincidir la oferta con la demanda, ¿ok? Claro. Normalmente, pues, se adapta a las condiciones del préstamo, no para el prestatario, sino para el inversionista. Entonces, si el cliente necesita 50, pues dice, hoy te doy 20 ahorita a 12 meses porque justo tengo un inversionista. Entonces, eso no funciona así. Realmente, pues los préstamos promedio de este tipo van entre 70 a 100 mil soles. Entonces, y los plazos, pues normalmente son de 4 o 5 años. En nuestro caso, en otros, bueno, ya les he comentado el proceso. Entonces, pues tienes que involucrar este capital a un plazo mayor y a un periodo más largo, ¿okay? Entonces, hay que tener en cuenta ese punto, ¿okay? Entonces, ventajas y desventajas. Ventajas, mayor rentabilidad, te puedes meter de lleno en la operación. Desventajas, difícil de diversificar, temas de confidencialidad y temas de hacer el match entre el inversionista y el prestatario, ¿okay? Puede demorar, digamos, al hacer el match, puede demorar en hacer ese calce. Exactamente. No es una inversión tan a la mano, tan disponible. Exactamente. Okay. Estamos aprendiendo, ¿no, señores? Por favor, cualquier pregunta, escriban al Instagram, un comentario en el Facebook, y si quieren una asesoría, soliciten el enlace, el formulario, para que una persona de Rebaja Tus Cuentas se comunique con ustedes y les brinde unos rendimientos superiores a los tradicionales. Ojo, este es un beneficio solo por ustedes. Listo, continuemos. Sí. Perdón. Bueno, ahora vayamos a... Sí, disculpen. Ahora vayamos al tema de invertir en un vehículo, ¿okay? ¿Cuáles son las ventajas de invertir en un vehículo? Las ventajas es que este proceso de riesgo, pues, por lo general es una estructura, parte del vehículo, que sigue ciertos lineamientos. Entonces, cuando tú revisas la política de riesgo que sigue el vehículo, pues de cierta forma tienes garantía de que las hipotecas que se están formalizando a favor del vehículo, pues cumplen esa política de riesgo. Y eso te permite poder diversificar de forma muy fácil. Tú inviertes en el vehículo y el vehículo ya tiene decenas de hipotecas que ya están pagando, entonces pues no tienes el riesgo de que una no te pague o otra no te pague, pues porque hay otras que están pagando y hacen que se cumpla el rendimiento. Entonces, el primer beneficio del vehículo es que puedes acceder a una gran diversificación. Así es. El segundo beneficio es que, por lo general, son instrumentos de inversión mucho más eficientes, ¿ok? Son instrumentos de inversión donde, digamos, tú no financias directamente a Claudia, sino tú tienes un contrato hacia el vehículo, o el vehículo emite bonos, o compras una participación en el fondo de inversión, etc. Entonces son contratos donde tu confidencialidad, tus datos personales no se exponen con la otra parte del prestatario. Entonces, por lo general, son vehículos mucho más eficientes. Y lo tercero es que, por lo general, los vehículos de inversión tienen estructuras que hacen que la relación entre el inversionista y el estructurador o el que arma la operación, ¿okay?, sea mucho más eficiente. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un fideicomiso, y ese fideicomiso hay un fiduciario que se encarga de regular las inversiones, se encarga de hacer una revisión de cada una de las hipotecas, se encarga de recolectar los pagos y pagarle prioridad al inversionista, y de cierta manera regula que, digamos, la inversión sea destinada a lo que se quiere hacer y que los flujos de esa inversión sean hacia este vehículo, que es un patrimonio autónomo, y ese patrimonio autónomo pague a los inversores en prioridad. Entonces, esas son las tres ventajas principales de invertir en un vehículo. Las desventajas, que bueno, realmente no son, desde mi punto de vista, desventajas, es que obviamente las tasas de interés no se igualan a invertir de forma directa, ¿ok? Ahí las tasas de interés son menores, pero igual son muy atractivas con respecto al mercado. Y la otra desventaja es que hay que ser un inversionista acreditado para poder realizar una inversión de este tipo, ¿no? Que eso se lo explico detalladamente en una reunión privada, y les explico cómo se tiene que ser esta inversión acreditada, este inversionista acreditado.
Perfecto. Está muy claro, o sea, hay diferencias notorias, principalmente yo rescato el tema de la inversión en el vehículo de inversión, valga la redundancia, tiene, digamos, varias ventajas desde mi punto de vista en la coyuntura en la que vivimos, porque hay que ser claros, no estamos en una coyuntura tradicional, normal, regular en Perú, hay mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Entonces, lo más conservador para mí, desde mi punto de vista, es el tener un fideicomiso de respaldo, el no prestarle a uno, el prestarle a otro, que se diluye el riesgo por allí. Si algo sucede con uno, no se afecta, no te afectas directamente, ¿no? Ya entiendo que rebaja tus cuentas, hace el trabajo que tiene que hacer para sopesar este riesgo ya previsto por ellos y pues que al final no haya morosidad, no haya un levantamiento masivo, ¿no? De todas estas hipotecas. Entonces, considero que en este momento es lo más adecuado, ¿no? No arriesgar demasiado, sino cuidar nuestro patrimonio. Y obviamente, si hay menos riesgo, hay menos rentabilidad que en la inversión directa. Está clarísimo. Uh-huh. Sí, o sea, depende del perfil del inversionista, ¿no? Si hay gente que quiere tener esos rendimientos altos, lo puede tener, pero es importante que consideren estos puntos que yo les he mencionado, estas 5 Cs: capacidad de pago, cash flow, flujo de caja, colateral, carácter y características del préstamo, para que haga una evaluación integral de la solicitud de préstamo y no solo se basen en si es que el inmueble les gusta o no, porque como les digo, es un modo de pensar muy usual al momento de invertir en este tipo de productos. Uh-huh. Así es, así es. Bueno, si no hay más preguntas, quiero estar atenta acá al Facebook y también a las personas que están en el Instagram. Te quiero agradecer porque a pesar de estar un poco mal de salud, has decidido sumar en este espacio educativo a las personas que están interesados en invertir en este tipo de vehículos no tradicionales de inversión, con definitivamente rendimientos superiores a la oferta tradicional bancaria. Yo confío totalmente en Nicolás y en todo su equipo de trabajo. Somos amigos de hace bastante tiempo. Y si hay alguna persona en la que yo considero ustedes puedan ser asesorados de manera totalmente transparente, justamente son ellos. Así que estamos dejando en el Facebook el enlace el formulario para que ustedes, las personas interesadas, accedan a una asesoría gratuita con Rebaja Tus Cuentas directamente. Y, como les dije hace unos minutos, van a tener acceso a una tasa preferencial. Solo las personas que están escuchando esta información. No lo divulguen, por favor, por toda su familia, porque persona que pida asesoría con Rebaja Tus Cuentas va a ser cuestionado con 3 preguntas para ver si cumple el requisito. Mentira. No, obviamente compartan este beneficio con las personas que lo necesiten y que estén buscando estas formas de invertir en soles y dólares, ¿verdad, Nicolás? ¿O solo en soles? Soles y dólares. Sí, soles y dólares, inversiones directas, inversiones a través de vehículos, con este respaldo de fideicomiso. Y ya respondimos las preguntas del Facebook. No sé si hay alguna pregunta más en el Instagram para poder dar por culminado este espacio. Queremos que sea un espacio corto, breve, donde las personas que quieran saber más de cómo es la operativa, hay una serie de preguntas que anteriormente le he hecho a Nicolás en febrero. Les voy a compartir a los que deseen un enlace de YouTube donde está esta entrevista. Y en esta entrevista nos hemos centrado en 2 cosas importantes. Los 5 consejos o los 5 tips para realmente invertir en préstamos con garantía hipotecaria de manera saludable y responsable. Y las diferencias o las ventajas y desventajas de la inversión directa y la inversión indirecta o a través de un vehículo de inversión. Así que no sé si tienes algún consejo adicional que quieras darle a la comunidad, Nicolás, antes de dar por terminado nuestro entrenamiento. No, simplemente agradecer a todos los que han participado de este live, de ese entrenamiento, y de decirles que pues dentro de las inversiones locales esta es una inversión bastante eficiente, con un gran respaldo al capital a través de garantías inmobiliarias, y que no tengan temor como inversionistas de indagar en las políticas de crédito, en toda la información que ustedes requieren para tomar decisiones informadas,
A mí me gusta cuando un inversionista llega y nos explica, nos pregunta de todo y eso me da gusto porque pues, la información es una pieza fundamental para la confianza. Así es. Y obviamente como inversionistas, como dice Nicolás, no nos sintamos cortos. Tenemos todo el derecho del mundo de hacer todas las preguntas porque al final nosotros somos los que vamos a financiar a una persona o a un grupo de personas. Entonces, no nos sintamos cortos de no, qué rollo, y lo voy a pedir, tal. No, hay que pedirlo porque en la transparencia es donde mencionaste una palabra, la confianza nace y la confianza se demora uno en construirla, pero se puede perder en 2 segundos también. Entonces, esto es un negocio en el mundo de las inversiones de confianza. Entonces, con total confianza, hablando de esta palabra, con total gusto también para nosotros el poder conseguir un mejor rendimiento para nuestra comunidad. Llenen sus datos en ese enlace que hemos dejado en comentarios y que vamos a dejar aquí en el Instagram, y las personas se sienten libres también de enviarnos un direct messenger para digamos, enviarles el link directamente. Y con mucho gusto, Nicolás o alguien de su equipo va a poder asesorarlos de manera totalmente transparente en este tipo de productos y va a absolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias, Nicolás, por el espacio. Acá estamos saludando a las personas que recién se conectan. Esta información queda grabada en Facebook, en YouTube y en Instagram, también en IGTV. En YouTube vamos a pasar el enlace en los próximos días a Nicolás para que lo compartan con las personas que quieran validar estos 5 criterios y comparar las diferencias entre inversión directa e indirecta. Muchísimas gracias, Nicolás. Esta es la segunda entrevista del año y espero que no sea la última. Con mucho gusto, me encanta poder compartir y trabajar agregando valor en este tipo de espacios con personas profesionales como tú. Así que seguimos en contacto, seguimos sumando a la educación financiera. La gente está contenta con la información recibida. Y a W. Gilendils, la pregunta que nos estás haciendo de lo mínimo de invertir la vas a poder absolver en la asesoría porque hay 2 tipos de inversión. Ese monto mínimo depende del tipo de inversión que vaya más acorde a ti. Listo, damos por finalizado el entrenamiento. Muchísimas gracias a todos y que pasen unas muy buenas noches. Nicolás, nos quedamos en la compu para tomarnos una foto recuerdo y cerramos el Insta. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Cuídense. Chau, chau.